Cordial saludos amigos. Sí, así como usted leyó en el titular de este video, Filipenses 2:6 debe traducirse aferrarse o arrebatar. Bueno, entonces una vez más vamos a demostrar que la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras es la traducción más fidedigna y la vamos a demostrar con evidencias nuevamente. Y vamos a seguir entonces analizando la correcta traducción de Filipenses 2:6. Aquí en pantalla vemos su traducción interlineal, que dice así. Vamos a leer lo que dice en rojo. Quien en forma de Dios existiendo, no un arrebatar violento, dio consideración el ser igual a Dios. Entonces, usted puede entender que la idea de esta manera interlineal es que Jesús, existiendo en forma de Dios en el cielo, no dio consideración o no pensó arrebatar el ser igual a Dios. No se necesita ni quitar ni poner palabras para entenderlo así. Eso es lo que la idea que transmite Filipenses 2:6 de manera interlineal, sin agregar ni quitar palabras, solamente organizando las palabras, que sería así. Quien existía en forma de Dios no dio consideración a arrebatar el ser igual a Dios. ¿Sí lo notan? Esa manera, como lo he dicho, no he ni agregado palabras ni he quitado palabras. Mientras que las traducciones católicas y evangélicas traducen así. Por ejemplo, aquí vemos la Biblia de las Américas y la Biblia latinoamericana. La Biblia de las Américas traduce así: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y la nueva Biblia latinoamericana también traduce igual. Pero usted puede notar lo que está resaltado en rojo, la palabra aferrarse. Aquí escriben o traducen la palabra aferrarse, pero la palabra que vemos aquí en el griego es arrebatar violento, que viene de la palabra arpagmo. Entonces, sin embargo, la manera como traduce la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras es así, como ustedes ven aquí en pantalla. En el 6 dice: a quien, aunque existía en la forma de Dios, ni se le pasó por la mente tratar de ser igual a Dios. ¿Sí nota usted que transmite la misma idea que la forma original en griego? Mientras que esta manera, al quitar o reemplazar la palabra arrebatar por aferrarse, ya transmite otra idea diferente a lo que está escrito en griego. Porque de esta manera transmite la idea de que Jesús le pertenecía el ser igual a Dios. Y por lo tanto, él no consideró aferrarse a eso que le pertenecía, ser igual a Dios. Esa es la idea que transmite, pero es contraria, ojo, que ni siquiera es diferente, no, es contraria a la idea que transmite en el griego, que es esta, en donde se considera que ser igual a Dios
se considera que es algo, un arrebatar violento, o como traducen otras traducciones, que ahora lo vamos a ver, una usurpación, que aquí se utiliza la palabra usurpación, pero también hacen un juego de palabras para transmitir una idea diferente. Si nota que, por ejemplo, aquí, en la Reina Valera Gómez, la Reina Valera 1909, la Biblia Jubileo, las Sagradas Escrituras 1969, note que se traduce la palabra usurpación. Y usurpación no es igual a aferrarse, amigos. ¿Cierto que no es igual? Entonces, acá en estas traducciones, aunque traducen por usurpación, que sí se acerca al significado en griego, que es arrebatar, porque quien usurpa está arrebatando, ¿cierto? Entonces sí es un sinónimo, pero le agregan, amigos, las palabras que ustedes ven resaltadas en verde. Tuvo por. Vamos a leerlo en la Reina Valera Gómez y todas estas que ustedes ven aquí, estas 4, aunque sí traducen la palabra, una palabra que se acerca en su significado a la palabra arrebatar, que en este caso utilizan la palabra usurpación, sin embargo, tuercen la información de 2 formas. ¿Cuáles 2 formas? La primera es agregando palabras que no están en el griego, como estas que usted ve resaltada en verde. Tuvo por. Cuando dice, en el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Claro, ahí también le cambia el sentido. O sea, contrario a la idea que transmite en el griego interlineal. Contrario, ¿por qué? Sí, contraria porque aquí, con estas palabras, agregando las palabras tuvo por, transmiten la idea de que Jesús era igual a Dios, pero esa condición de ser igual a Dios no la obtuvo por usurpación, o no la tuvo por usurpación, sino por derecho, porque era igual a Dios. Esa es la idea que transmite esta manera como traduce, pero esa no es la idea que traduce su forma interlineal en griego. Y la otra forma, la otra manera, como estas traducciones que ustedes ven aquí en pantalla, adulteran la escritura en griego, es mutilando. Por eso es que ustedes ven resaltado arriba, en fucsia, ven resaltado, pero está en blanco, no hay palabras allí. ¿Por qué? Porque mutilaron la palabra que ustedes ven aquí, amigos. Consideró, ahí debería ir, en vez de tuvo por, debería estar escrito consideró. ¿Cómo debería decir entonces? Para transmitir exactamente lo que está en griego, debería decir así: el cual siendo en forma de Dios, no consideró usurpar el ser igual a Dios. Así es que debería decir. ¿Sí nota usted cómo estas traducciones católicas y evangélicas adulteran la palabra de Dios? Y vamos a demostrar, amigos, con evidencias categóricas, como siempre, que esta palabra aferrarse está mal traducida. Vamos a ver entonces en otros versículos las pruebas, como siempre, amigos. Acuérdese de que yo siempre coloco la mano a un lado y doy unas 2 palmaditas.
Eso quiere decir evidencias. Y voy a invitar a un debate, así como lo hice con Juan 1:1, y en donde ningún católico ni evangélico, sea sacerdote o pastor, ha querido aceptar el debate, para que me demuestre gramaticalmente que es correcto traducir Juan 1:1, C, y la palabra era Dios, así como ellos lo traducen en sus Biblias. Ninguno ha tenido la valentía de aceptarme el debate porque sabe que no tiene con qué, no tiene cómo demostrar una lista de versículos en donde se cumpla la misma estructura gramatical del predicado de Juan 1:1c. Y aquí también voy a dar la misma invitación, que me demuestren cuáles son los versículos en donde la palabra arpatmos es traducido como aferrarse. Vuelvo y menciono el punto. Estoy invitando a todo católico o evangélico, sea sacerdote o pastor, a un debate para que me demuestre la lista de los versículos en donde la palabra arpatmos o arpazo es traducido aferrarse. Mientras que aquí en este video voy a demostrarle a usted, amigo, que si es una persona de corazón sincero, los versículos en donde la palabra arpatmos o arpazo es traducido en la misma Reina Valera, es traducida como arrebatar. Veamos las evidencias. Entonces aquí tenemos el primer versículo, que es Mateo 13:19, en donde dice en la Reina Valera de 1960, cuando alguno oye la palabra de reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Bueno, ahí vemos la palabra arrebata. ¿De dónde viene la palabra arrebata? Vamos a verlo. Aquí está, amigos. Aquí lo estoy resaltando en el griego. Arpasei. ¿Sí lo nota? Arpasei viene de arpazo, y arpagmon, que es la palabra que está en Filipenses 2:6, también viene de arpazo. ¿Sí nota? Que aquí sí, arpasei lo traducen correctamente, arrebata. Entonces la pregunta es, ¿por qué en Filipenses 2:6 la Reina Valera lo cambia por aferrarse? Veamos el segundo versículo. Ahora leamos lo que dice Juan 10:12. En la Reina Valera de 1960 dice, mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿De dónde sale la palabra arrebata? Bueno, vamos a señalarlo en el griego. Mírelo aquí, amigos. Otra vez la palabra arpasei. ¿Sí lo nota? Y es el número 726. Viene de arpazo, que significa apoderarse, apoderarse.
Ahí lo vemos. Abajo dice definición en la Reina Valera: apoderarse, arrebatar. ¿Sí lo nota? En ningún momento en el Strong, en el diccionario Strong, dice que arpazo significa aferrarse. ¿Sí lo nota? Claro, que sí les voy a indicar que el mismo libro Strong, note lo curioso que es, la raíz de la palabra que es arpazo, aquí dice correctamente que es apoderarse. Apoderarse y arrebatar. Sin embargo, la palabra 725 de arpatmon, que ahorita vamos a volver a Filipenses 2:6, según el mismo Strong, significa aferrarse. Pero no hay, escuchen esto amigo, que esto es categórico, no he encontrado ningún otro versículo en donde se encuentre la palabra arpazo y que traduzca aferrarse. Y es lo que estamos demostrando, amigos, con evidencias. O sea, que según la Reina Valera, e incluso según el mismo Strong, la palabra arpatmon de Filipenses 2:6 significa aferrarse. Pero, ¿cómo es posible que no exista otro versículo en donde se traduzca esa palabra arpatmon o arpazo como aferrarse, sino más bien como apoderarse, como vemos en este caso, o como arrebatar? ¿Sí nota usted lo tramposo que es la traducción de la Reina Valera de 1960? Lo irrespetuoso que son con la palabra de Dios. Porque deberían demostrar más versículos en donde la palabra arpazo, si es verdad que significa aferrarse, entonces que en otros versículos se traduzca aferrarse. Debe haber evidencias. Veamos el tercer versículo. Juan 10:29, en la misma Reina Valera de 1960. Dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Como se pueden dar cuenta, ahí está la palabra arrebatar, resaltado en azul. ¿De dónde traducen la palabra arrebatar? Aquí lo vemos, amigos. Arpasein. Ahí lo ven. Arpasein. Ahí lo vemos. Arrebatando. ¿Sí lo nota? ¿Sí lo nota, amigo? Que la palabra arpazo significa es arrebatar. Es más, vamos a demostrar cuál es la palabra en griego que se traduce a aferrarse. Entonces, ya hemos demostrado 3 versículos en donde hemos demostrado que la palabra arpazo traduce es arrebatar, y la palabra que se encuentra en Filipenses 2:6 viene de arpazo. Y ahora vamos a demostrar también que la palabra aferrarse, que es la que utilizan muchas traducciones, entre esas la Reina Valera del 60, para adulterar la manera como está escrito en griego, vamos a demostrar
que la palabra aferrarse no es arpagmon. Vamos a ver cómo es la palabra aferrarse en griego. Veamos las evidencias. Aquí en Marcos 7:3 dice en la Reina Valera de 1960, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Ahí vemos la palabra aferrándose. ¿Cuál es la palabra en griego que se traduce aferrándose? Aquí lo vemos, amigos. Es esta palabra que ustedes ven aquí, que más o menos se pronuncia kratuntes, más o menos. No estoy seguro si es así, kratuntes. Entonces se pueden dar cuenta que no es arpatmos o arpazo. Vamos a ver otro versículo de la palabra en griego que sí significa aferrarse. Veamos. Entonces ahí mismo en Marcos capítulo 7, ahora el versículo 8, en la Reina Valera de 1960 dice: porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. ¿De dónde viene la palabra aferréis o aferráis? Aquí lo tenemos, amigos. La palabra en griego, krateite. Ahí lo ven, amigos. Entonces, si en Filipenses 2:6 estuviera esta palabra, que su forma original es como ustedes lo ven ahí, arriba en rojo, krateo, que es la raíz de la palabra, eso sí significa aferrar. Ahí sí le daríamos la razón a la Reina Valera de 1960 y a las otras traducciones que utilizan la palabra aferrarse. Pero eso no es la palabra que se encuentra en Filipenses 2:6. Y hemos demostrado que arpatmon, que es la palabra que se encuentra en Filipenses 2:6, que vamos a recordárselo, que es esta palabra, amigos, arpatmon, ustedes ven aquí, resaltado en rojo, significa es arrebatar o usurpar. Entonces, ahora sí, si tenemos en cuenta que la palabra correcta aquí es arrebatar o usurpar, ahí sí puede entonces usted entender correctamente lo que el apóstol Pablo nos quiere decir, y no lo que nos quiere decir estas traducciones católicas y evangélicas. Entonces vamos a leerlo correctamente, teniendo en cuenta la palabra correcta. Entonces vamos a leerlo. La Biblia de las Américas dice así: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que arrebatar o como algo a que usurpar. ¿Sí nota que esa es la verdad? Entonces, queda demostrado, amigos, que la manera correcta de traducir Filipenses 2:6 es como lo traduce la traducción de los testigos de Jehová, que dice: a quien, aunque existía en la forma de Dios, ni se le pasó por la mente tratar de ser igual a Dios. Y ese es el mensaje, amigos,
Esa es la verdad que dice la Biblia, y que las Biblias católicas y evangélicas han tenido que adulterar, que torcer, porque contradice lo que ellos enseñan en cuanto a Jesús. Y aquí estamos corroborando a la vez, amigos, que la traducción de Juan 1:1, la manera como ellos lo traducen y la palabra era Dios, es incorrecta. Este versículo confirma que la traducción que hace la Biblia de los Testigos de Jehová al traducir la palabra era un Dios es correcta también, de acuerdo a cómo está en su interlineal en griego. Entonces, vuelvo y menciono la invitación a cualquier católico o evangélico, sea sacerdote o pastor, a que me demuestre los versículos en donde la palabra arpazo o arpatmon se traduce aferrarse. Y si tengo que aceptar que estoy equivocado, con mucho gusto lo aceptaré en el debate. Entonces, amigo, usted que sí es una persona de corazón sincero, se ha dado cuenta de la verdad una vez más. Y hemos demostrado que la Biblia de los Testigos de Jehová es la mejor.